Ahora sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en una presentación de libro. Es la presentación de un libro de la editora cultural Tierra del Fuego. Este libro se llama Seriot, un superhéroe cartonero, y cuenta una historia de la cual van a tener detalles si nos acompañan en esta reunión. Bueno, en este viernes 10 de septiembre tenemos entonces una ocasión de que nos causa una gran alegría. Yo creo que siempre pasa eso y yo debo de decir probablemente siempre esta cuestión de que nos da mucha felicidad, mucha alegría. Voy a mostrar ahora la tapa del libro. Hace poco difundimos que había llegado este libro terminado a Tierra del Fuego. El libro fue presentado en una convocatoria de hace algunos años, pero bueno, por ciertos factores se demoró un poco su edición. A veces tardan un poco menos los libros y a veces llevan un proceso un poquito más largo. Se trata de una novela que se llama Seriot y su autor es Bernardo Wexler, que por supuesto está aquí en lugar central en esta presentación. Esta es la tapa del libro, que ya está disponible en las librerías de Ushuaia. Bueno, entonces estamos conformando esta reunión del día de hoy, como dije, Bernardo Wexler, autor, por la Secretaría de Cultura, el subsecretario de Cultura, que es Lucas Tolaba, y por la editora cultural Tierra del Fuego, Florencia Lobo, que es la coordinadora. Yo me llamo Valentina Minieri y soy parte del equipo de la editorial. Voy a pasar entonces a darles la palabra a cada uno para que, bueno, hagan sus aportes a esta reunión. En primer lugar, desde la Secretaría de Cultura, lo invito al funcionario que nos acompaña, a Lucas, a que nos diga lo que él guste. Adelante, Lucas. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias y bueno, la verdad muy contento de poder estar presente en esta presentación del libro, particularmente porque bueno, es la publicación número 100 de la editora cultural, así que es un hito en particular, no solo porque también es de gran interés el libro, porque tiene una carga súper fuerte de lo que tiene que ver con todo lo de Tierra del Fuego, y encima entremezclado con una realidad de otra provincia, pero no dejan de tener mucho que ver. Así que bueno, en definitiva agradecer también a Bernardo por esta publicación, el trabajo que se genera siempre desde la editora cultural de Tierra del Fuego. Y me parece que, bueno, nada, va a ser muchísimo, de mucho aporte el libro, la publicación de Bernardo para el acervo cultural de nuestra provincia. Y bueno, me intriga mucho poder escuchar también el trasfondo de todo esto, de toda esta publicación. Gracias, Lucas. Bueno, Florencia, como coordinadora, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Valentina, por oficiar acá de anfitriona de este encuentro. La verdad es que sí, estamos muy contentos en la editora de haber recibido esta obra, como decía Lucas, la obra número 100, el título número 100 de la editora. Y justamente, bueno, en cada presentación está bueno recordar qué es la editora, ¿no? Es este organismo estatal que se creó en el 2008, perdón, y empezó a publicar las primeras obras en el 2009 y hoy, 2021, ya estamos presentando el título número 100. La verdad es que, bueno, como siempre decimos en la editora, y creo que también lo saben apreciar quienes han publicado, es realmente una herramienta fabulosa para dar a conocer las obras de autores y autoras de la provincia, en la propia provincia y también hacia afuera, y que bueno, esperamos que siga así, ¿no? Funcionando. Ha pasado ya varias gestiones y ha seguido publicando, lo cual es algo realmente para festejar. Y bueno, cada obra que se presenta en la editora es justamente una alegría presentarla porque hay mucho trabajo detrás de cada obra, hay muchas personas que participan. La editora
Como siempre comentamos también, está compuesta, además del equipo, por supuesto, del equipo de planta que ya nombraré, por un comité ejecutivo que hace sus trabajos, sus funciones ad honorem, Victoria Lerario, del área de letras, Juan Ignacio Sueiro por la disciplina música, Gabriela Sáez y las representantes de los municipios, Soledad Gorostegui, Belén Molina, bueno, siempre acompañando las obras. Además del comité ejecutivo, cada obra es también, digamos, pasa también por un comité de selección de proyectos, es decir, cada obra es evaluada, jurados, que también hacen su trabajo ad honorem, y que, bueno, publican, que podamos seguir esas que son muy importantes para que la idea de mencionarlas. Y bueno, después obviamente está todo el trabajo hacia adentro, que es parte del equipo de la editora que publica, que nos lleva adelante. Está acá Valentina Miñeri, pero bueno, en el área administrativa está Paolo de Sumorro de Roja, el año pasado Roxana Bartz en Río Grande, este año se sumó Cintia Reales en Ushuaia. No quería dejar de mencionarlos porque todos los aportes suman. Y bueno, esta novela, Seriot, un superhéroe cartonero que quiero mostrar también, la tapa, es una y extrañado, una imagen del querido Cani Soto, ya contará Bernardo. Realmente es una obra interesante porque toma como origen, como inspiración, un personaje real de ficción, obviamente a un escenario, historia distinta, pero con ánimo de algún modo de homenajearlo, de hacer justicia por él. Y que lo leí, fue en la revista Fuego, justamente llevada adelante por Cani Soto. Quiero decir antes también, las palabras que hemos presentado, Bernardo es periodista y escritor, tiene ya varios libros publicados en distintos lugares, en España, entre Leo, en Buenos Aires, suele escribir en distintos diarios, en el Diario del Fin del Mundo, por ejemplo, de Ushuaia, así que bueno, ya es un escritor que lleva hecho un recorrido y es buenísimo poder tenerlo ahora entre los autores de la editora y tener un libro suyo en el catálogo, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar, me parece, de la obra en sí. No quiero yo ni spoilear ni adelantar demasiado, así que le pasaré la palabra, en todo caso después charlaremos un poquito, pero nos interesa mucho que cuente, me imagino que a quienes están escuchando también, que cuente un poco cuál fue la génesis de esta novela, qué lo inspiró. Sé obviamente que el tema de pueblos originarios es recurrente en él por las cuestiones que escribe, que suele escribir en los diarios, pero en este caso, bueno, se mete también con cuestiones y problemáticas de la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir, que es donde él está actualmente, donde está viviendo, si bien vivió muchos años en Tierra del Fuego. Así que, bueno, Bernardo, te damos la palabra y después iremos conversando más sobre la novela. Bueno, gracias por las palabras que pronunciaron. Yo, en primer lugar, quiero
reiterar el elogio a Fernando Cani Soto. Este libro en gran medida pudo editarse gracias a él. Él, cuando yo le comenté las características del libro, empezamos a trabajar en un guión para su historieta, para su cómic, que fue lo que publicó. Y a partir de ahí, él fue el mayor entusiasta por sacar a la luz este libro. Él fue el que se conectó con Valentina, el que hizo todas las gestiones de intermediario, yo creía que era algo inviable por el hecho de no vivir en la provincia, y él me alentaba a seguir adelante, me decía, mirá, es una temática que es de mucha importancia para la provincia, seguramente va a ser bien recibido. Bueno, yo seguí, digamos, acompañé el entusiasmo de él, pero nunca creí que podía ser editado el libro. Me sorprendió cuando el Consejo Asesor lo aprobó. Entonces ya ahí, bueno, tuve la oportunidad de agradecérselo a Cani y además de comprometerlo a que sea el autor del prólogo, que lamentablemente fue la parte de esta historia que no pudo concretarse, porque mi ilusión era que él, con el cual tuvimos tanto vínculo a partir de su revista, esa gloriosa revista que él editó, que yo en un momento, cuando la presentó acá en Buenos Aires, que también participé de esa presentación, a mí se me ocurrió simbolizarla como que eran dibujos que parecían que tomaban vida saliendo del papel donde él había tenido esa labor artística tan importante que aportó a Tierra del Fuego. Bueno, la historia de este libro tiene que ver con un interrogante, una duda, una cuestión que me estaba repiqueteando hace mucho tiempo, que nunca los superhéroes surgieron de los lugares donde hacía falta. Los superhéroes siempre salían de clases acomodadas y que, como si fuera una dádiva, una limosna, iban a colaborar o a ayudar o a dejar una propina o colaborar, proteger a aquellos que estaban desprotegidos. Y entonces mi primer punto, mi primera idea, fuerza para empezar a escribir esta historia fue esa. Vivíamos unos años cuando empezó a gestarse Seriot, que era, sobre todo acá en Buenos Aires, se vivía una angustia muy grande por la decadencia que se vivía, por la situación angustiante, por el crecimiento enorme de los cartoneros, de la gente sin techo. Bueno, todo era una cuestión que mucha gente empezaba a acostumbrarse a convivir con esos elementos de la realidad, pero cualquier persona sensible, mínimamente, cada paso que daba por las calles porteñas lo llenaban de angustia, y yo era uno de ellos. Y justamente se empezó a gestar cuando yo trabajé en la casa de la provincia de Tierra del Fuego, y todos los días caminaba por la calle Esmeralda, donde está la Plaza Roberto Barr, y ahí se había construido había una especie de lugar en la vereda donde se había construido con restos que los cartoneros habían juntado, una vivienda que tenía, yo calculo, unos 20 metros cuadrados por lo menos, así que para una vivienda de una persona sin techo era bastante amplia. Hasta que en un momento, así como hubo una represión que desalojaron a gente sin techo que estaba en una plaza sobre Paseo Colón, el paso siguiente fue desalojar a esta gente que estaba viviendo ahí y que era su sustento, dependía de estar viviendo ahí.
Y bueno, eso fue el hilo conductor, es decir, que mucha de esta historia, que aparentemente es de ficción, es relativo la ficción, porque tiene muchos elementos que uno lo único que aporta al ficcionarla es darle un orden distinto a lo que nos ofrece la realidad. Y bueno, esta historia tiene mucho de eso. Y también tiene mucho de deseo, de lo que uno está deseando. Entonces, porque estamos viviendo una sociedad donde parece que todo conduce al sinsentido, donde estamos permanentemente hablando, o los referentes políticos hablando de los pobres, de los marginados, de que el 50% de la población está en la pobreza, de que el 60% de los chicos son pobres. Y sin embargo, parecería que hay una distancia enorme entre la palabra y la acción. Y parecería que si todo seguiría en ese ritmo de soluciones, podrían pasar varias vidas hasta que las soluciones a esa cantidad enorme de compatriotas que están sufriendo puedan encontrar una vida mejor. Y también en un momento donde tantos sinsabores se nos van acumulando, la generación de un superhéroe que venga a intervenir para tratar de dar soluciones al servicio de los más carenciados, de los más desprotegidos, es también una forma de encontrar una esperanza frente a tanta falta de ella. Entonces, bueno, esa es la historia original de Seriot. Luego se me fueron, yo qué sé, mi paso por Tierra del Fuego, donde viví 12 años, tal vez de mi vida nómade es el lugar donde más me fui aquerenciado, donde si tal vez tenga que ver con que yo participé de muchos fenómenos y procesos que hubo en Tierra del Fuego, como docente, como periodista, bueno, muchas cosas me marcaron, pero también sobre los contenidos que escribía, sobre las cosas que investigaba. Y entonces la historia, como decía Florencia, de los pueblos originarios fueguinos es una historia que la tengo a flor de piel, permanentemente está presente en mi vida. Y siempre me pregunté, frente a este proceso tan fulminante de aniquilamiento que vivieron los pueblos originarios fueguinos, porque prácticamente en 20 años lo que la conquista de América llevó siglos para aniquilarlos, para someterlos, sojuzgarlos y proletarizarlos, en Tierra del Fuego se hizo en 15, 20 años. Fue una barbarie acelerada a pasos enormes y brutales. No hubo, como dijo Anne Chapman, no hubo en los forasteros que llegaron a Tierra del Fuego un poco de sensibilidad frente a los humanos que estaban viviendo ahí y a los que iban a desalojar para llenarse de riquezas y aniquilar, para llenarse de estancias, de campos y cambiar esa vida de siglos milenaria por ovejas. Y siempre me pregunté, ¿cuál fue la resistencia? ¿Hubo resistencia? Porque casi no se habla de la resistencia de los pueblos originarios. Y la verdad que no tuvieron tiempo. Fue tan fulminante el genocidio que no tuvieron tiempo de gestar una... Yo creo que hasta no tuvieron tiempo de interpretar el fenómeno que se le estaba viniendo encima. Y solo hubo reacciones individuales y de pequeños grupos, acciones casi como grupos guerrilleros que, al estilo de Güemes, de pequeños
pelotones de jinetes, en el caso de Güemes, que atacaban a los realistas y huían por conocer la geografía salteña. Pero nuestros Selknam eran pedestres, no tenían ni siquiera la ayuda de un caballo para poder huir, resistir. Solo podían contar con su astucia, pero también estaban frente a una enorme disparidad. El arco y la flecha se enfrentaban a los Remington y no tenían ninguna posibilidad de poder compararse y poder encontrar algún punto de equilibrio en esa disparidad tecnológica. Entonces, ahí se me ocurrió que también tiene que ver con otro hecho de la realidad, la aparición de muchos herederos de aquellos que exterminaron a los pueblos originarios fueguinos en posiciones de poder. Entonces, ahí la historia encontró una armonización inesperada. La realidad me ofrecía esa realidad. Entonces encontré que era posible empalmar la lucha de los cartoneros, esos sectores que fueron empujados a la marginalidad después de la crisis del 2001, con esa necesidad de reivindicar a los pueblos originarios fueguinos. Y ahí encontré el personaje. El personaje era un cartonero que había sido obrero metalúrgico en un taller de La Matanza y que fue expulsado de su casa, que perdió su casa, perdió su empleo, perdió su rutina, la rutina que lo alimentaba, que lo sostenía, que le daba perspectivas de futuro. Todo había perdido con la crisis del 2001. Y lo arrojó a las calles y terminó en un comedor popular del barrio de Mataderos, donde ahí se conoció con otros que estaban en la misma situación. Uno que había sido obrero de la construcción, que también quedó sin trabajo, y otro que venía del ámbito netamente marginal porque había participado del trapicheo de drogas en una villa suburbana. Y los tres empiezan a tener una historia común y descubren que es posible sobrevivir en el centro porteño juntando cartones. Y ahí se desencadena esta historia. En esa plaza Roberto Arlt, donde habían encontrado un refugio, y a través de las redes informales que se van generando entre los desprotegidos, entre los trabajadores, los sometidos, los explotados, que a veces encuentran formas solidarias que para el resto de los ciudadanos parecen extrañas, desconocidas. Bueno, Seriot encuentra que un amigo que trabajaba en un restaurante, periódicamente cosas que estaban por vencer se las dejaba en un tacho de basura. Y ahí recogía. Y ahí se encontró con la casualidad que encontró carne de guanaco, ahumada, envasada al vacío. Es decir, que también es un símbolo de la época, que en los lugares donde se arrojan los residuos, lo que los sectores pudientes no van a consumir, se establece un ámbito de solidaridad entre los pobres que permite rescatar cosas que pueden ser de utilidad para ellos y reciclarlas. Bueno, así Seriot, este cartonero, que todavía no era Seriot, era un simple cartonero, tiene el hallazgo de retomar una historia con sus genes, con sus ancestros, a partir de esa donación, de ese regalo de la carne de guanaco ahumada. Cuando la están consumiendo con sus compañeros de refugio, empieza una represión para desalojar a los cartoneros de ese refugio en una calle céntrica, que era algo que las autoridades no podían tolerar. No se les ocurría ofrecerle alguna alternativa, una vivienda
que sería algo para ahí demasiado pretencioso, pero no se les ocurría ofrecerle soluciones. Lo más fácil era ir con las mangueras, destrozar todo y de esa manera evacuar el lugar para que los peatones que habitualmente pasan por ahí no se vean molestados en su visual. Esa fue la acción. Pero ya el cartonero había comido carne de guanaco y la indignación que le provoca esa acción sorpresiva de la policía le hace descubrir que sus fuerzas ya no eran las mismas, que esa conexión con su historia, que todavía no la sabe, es la que le aporta los superpoderes. Y empieza a enfrentar a los policías y a dejarlos tirados por el suelo y tienen que huir porque saben que la policía no va a aceptar una derrota gratuita y que encuentran un refugio y empiezan a generar una nueva historia. Y el protagonista en ese momento busca desesperadamente saber cuál es la razón de sus superpoderes. Y recuerda que cuando era niño, un médico en el Hospital Paroissien de La Matanza lo atendía, y entonces va a recurrir a él. Y este es un médico, un tipo que siempre fue un tipo muy solidario, luchador, gremialista, médico, y empiezas a estar interesado por esa historia. Y ahí descubren, junto con otros colegas, que la carne de guanaco es algo que los fueguinos no saben, que es la carne que tiene más proteínas y menor grasa, comparada con la carne de oveja, de cerdo, de vaca y de pollo. Y entonces trata de encontrar que esa pueda ser la razón por la cual el contenido proteico de la carne de guanaco sea tan sustanciosa para generar superpoderes. Pero había otra historia que la ciencia no la pudo descubrir. Entonces se van generando sucesivos enfrentamientos donde siempre sale airoso Seriot. Él resuelve ponerse el nombre de Seriot porque él tenía... ahí hay otra imagen de un personaje que es Virginia Chonquitel, donde yo le invento un hijo, que este cartonero es el hijo que nunca tuvo Virginia Chonquitel, y es el lazo genético hacia los Selknam que va generando la rebeldía de este muchacho. Entonces, él acompañó a la mamá cuando volvió a Río Grande, cuando empezó a ser homenajeada, y también acompañó la desazón de ella por encontrarse. Esa es otra historia, porque yo estuve con Virginia, la entrevisté en varias oportunidades, y ese fue el relato que recordé que me contaba, que me impresionó. La desazón por descubrir el genocidio cuando volvió a Río Grande, cuando ya tenía más de 40 años. Nunca, ni en la misión salesiana, ni en los contactos que tuvo con otros, colegas de la etnia Selknam, ninguno tenía presente el genocidio. Y lo descubría cuando los chicos de las escuelas la iban a visitar a su casa para que le cuente por ahí cómo hacían para hacer fuego, cómo hacían para cazar. Y ella no sabía y se atormentaba por no saberlo. Y empezó a descubrir el genocidio de esa manera. Y entonces yo, en la historia de este supuesto hijo de Virginia, encuentro la continuidad de esa desazón, de esa indignación que él tuvo en el momento que, en este viaje hipotético, hizo a Tierra del Fuego, y al descender encontró que había
al pisar tierra fueguina, unas ondas especiales, un clima especial que a él lo había impactado notablemente y que lo volvió a recordar en este momento cuando necesitaba saber cuál era la causa de sus superpoderes. Y bueno, así la historia va llevando a que la existencia de esta resistencia, que empieza a tener dos canales, por un lado, contra la lucha concreta actual de los cartoneros, y empalma con la lucha de reparación histórica de los Selknam, por enfrentarse los cartoneros con la persona que lo oprimía y le recortaba sus posibilidades de progreso, y que al mismo tiempo encarnaba para Seriot el heredero del genocidio. Toda esta resistencia y estas luchas victoriosas de Seriot empiezan a lograr que se potencie el movimiento cartonero y que empieza a tener un vigor que nunca tuvo y empieza a tener la solidaridad hasta de los propios porteños, que descubren el cinismo, la hipocresía, la falsedad con que manejan en los medios de comunicación y el poderío que los periodistas sabemos muy bien que a veces se da en ese maridaje entre la publicidad oficial y los contenidos de los programas periodísticos. Entonces, bueno, eso termina resolviéndose de una manera, digamos, en la que los cartoneros encuentran una solución en una reunión cumbre que se establece entre el jefe de gobierno, que es heredero directo de los Brown Menéndez, y Seriot, que accede por la acción de sus superpoderes a poder ingresar a su despacho y sorprenderlo al jefe de gobierno y tener un diálogo que la verdad que hubiera sido deseado por infinidad de Selknam, poder encontrarse para saber por qué se descargó la matanza inhumana y en tan poco tiempo sobre ellos. Bueno, ese es un poco el resumen de esta novela corta que armé con este rompecabezas que empezó a gestarse en la mía y tomé elementos que me brindaba la realidad con algunos recuerdos que me dejó para siempre Tierra del Fuego. Qué impresionantes algunos elementos de la historia que nos vas transmitiendo ahora, ¿no? Me sorprendió mucho lo que contaste de Virginia. Bueno, así que Lucas, por ejemplo, que aún no lo tiene leído, ya sabe que va a encontrar una historia muy interesante, ¿no? Sí, Lucas y Flor, quieren decir algunas cosas más ustedes sobre esto. Sí, la verdad que otra cosa interesante del libro es que, bueno, aparte, digamos, de todos los datos que se van tirando en la ficción, que de algún modo uno también va... hay algunos nombres, digamos, que se pueden reconocer, otros que son, por supuesto, ficticios, pero para quien más o menos conoce algunas cosas de la historia y también algunas realidades del presente y demás, va encontrando como guiños a cada paso que están buenos, ¿no? Pero al final, como un plus, bueno, además de incorporar la historieta esta de la que hablábamos, hecha por Cani Soto, basada en la historia de Bernardo, hay un anexo que cuenta la historia real de Seriot, que está muy interesante, porque bueno, tiene datos con todas las fuentes, digamos, de dónde ha sacado la información y demás, y cuenta la historia real de Seriot, ya no la ficcionada, no la de final, digamos, de algún modo feliz y de reparación, que es la novela, sino la trágica historia de Seriot, que bueno, me parece que también va a sumar muchísimo como material informativo, porque algo que no dije al comienzo y que es importante también es que
todos los libros de la editora van a parar se entregan en las bibliotecas de la provincia, en las escuelas, en los colegios, así que es un material que bueno, no lo hemos hecho todavía porque acabamos de recibirlo, pero seguramente antes de fin de año lo estaremos haciendo junto con otras obras que estamos recibiendo o que recibiremos. Y bueno, va a ser un material interesante para conocer la historia real de Sirot, además de para adentrarse desde la ficción a ciertos elementos de nuestra historia. Así que claro, no sé si... muchos chicos y chicas, ¿no? Y profes que después nos hacen pedidos porque quieren trabajar con algún proyecto estas obras. Tenés razón, Florencia, hay que destacar eso, que va a estar en todas las bibliotecas y va a ofrecer un material precioso para trabajar en las aulas. Sí, no sé si eso había sido publicado antes o no, Bernardo, el anexo, no sé si se publicó quizás en algún no así, medio antes o es original entonces, un material preparado para esto. Sí, porque hubo otros artículos que yo escribí sobre los pueblos originarios. Está presente esta historia de las rebeliones y, digamos, lo que hice para este apéndice fue reunir la información que se centraba en este personaje, ¿no? Pero y tenía adentro material del libro, que ya había escrito, sobre el cual me apoyé. Claro, claro. Quería mostrar que adentro del libro, que recién Florencia lo decía, está la historieta de Fernando Cani Soto, que hoy ya está del otro lado del río esperándonos, no está más de este lado, y ha sido un gran amigo, bueno, creo que de todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Así que está la historia, la novela tiene toda la historia, y además está la historieta breve adentro del libro. Sí, así es. Así es. La verdad que, bueno, como tantas otras, ¿no? Creo que tal vez de Seriot hay más documentación por todo lo que le tocó vivir en vida y incluso después de muerto. Esta cuestión de que sus huesos fueron a parar al Museo de la Plata, después fueron restituidos y demás. Pero bueno, uno se queda pensando cuántas otras historias hay así, ¿no? En cuánto todavía por descubrir y bueno, siempre pienso que el arte, bueno, la literatura es una de las formas más que válidas para adentrarse en esas cuestiones tan crudas de la historia. A mí me gustaría leer una partecita del prólogo. Bueno, el libro está dedicado, ¿no? También a Cani, eso no lo dijimos, a Cani Soto, que hoy, bueno, está muy presente en esta presentación. Es muy cortito. Dice: cuando la humanidad parece encaminarse hacia el sinsentido, cuando los humildes ven caer su calidad de vida a niveles desesperantes, cuando el retroceso económico suma víctimas cotidianamente y los referentes sociales no dan respuestas a... La ficción puede delinear un espacio solidario, un mundo que pueda encaminar bastante el espíritu. Florencia, creo que eso resume de la novela. se cortó un poco. No sé si lo querés volver a leer o querés que lo lea alguien de nosotros. Cuando estabas promediando la cita, no se escuchó. ¿Lo querés volver a leer? Sí, dale, Bernardo, sí. Lo debes tener ahí en el prólogo. Bueno, a ver, Cuando la humanidad léelo, parece encaminarse hacia por si se vuelve a cortar. Es el primer párrafo que me parece que resume bien el espíritu de la novela. A niveles desesperantes, cuando el retroceso económico suma víctimas cotidianamente y los referentes sociales no dan respuestas acordes a la magnitud del drama desatado, la ficción puede delinear un espacio
para conjeturar un país mejor, un mundo que pueda encaminarse por senderos más equitativos, racionales y solidarios. Ese conjeturar tiene mucho Gracias. valor. Muy lindo esa parte del prólogo. Muy bueno ese párrafo. Bueno, ahí teníamos una dificultad ahí de conexión y finalmente quedó en la voz de Florencia y en la voz de Bernardo. Bueno, no sé si tienen más comentarios, si no ya estaríamos en tiempo de concluir esta presentación. Sí, hay que dónde se encuentran los libros, perdón, que no quede sin decir dónde se consiguen los libros para todos los que siguen esta presentación. Y sí, dale, Lucas, ¿qué decías? Sí, no, Bernardo, quería hacerte una consulta por ahí que me quedó, bueno, yo llegué justo hasta la parte en la que comentaba bueno, el próximo serial creo que era el psicoanalista y al médico, cuando estaban comentando esta situación que recordaba el estar cuando vino a Tierra del Fuego, y esta cuestión que teníamos como una encrucijada, ¿no? Que ahí es donde a mí me hizo como mucho ruido y quería preguntarte en realidad si lo viviste en otro lado, en los lugares en los que viviste, o si por ahí es algo muy característico de acá, y por eso también fue una cuestión lógica de hacer esa equiparación de situaciones, ¿no? Entre Tierra del Fuego y esta situación de marginalidad, porque hablaba de como, no solo el desazón que comentabas hace un ratito, sino que era como esa sensación de extrañeza, ¿no? Como de que podía generar incluso el paisaje. Ese pequeño pasaje me hizo mucho ruido porque, bueno, yo también me fui a estudiar a Buenos Aires, volví muchas veces y como esa sensación la tenía muy presente, ¿no? Como la de estar parado en el bosque o en cualquier lugar así similar y sentir eso. Digo, me parece muy propio de Tierra del Fuego. Y esa como esta cuestión de extrañar o de sentir toda esa mixtura de sentimientos, digo, ¿la sentiste en otro lugar de esa manera como en todos los años que viste acá? No. Siempre me pregunté yo si eso era una sensación natural o generada. Porque siempre en los comentarios está presente que vas por un bosque y parece que hay una sensación de que algo mágico está por suceder. O yo qué sé, yo recuerdo los caminos a Ushuaia, que hice tantas veces, desde Río Grande, y la curva de los brujos, o tantas otras, o todas las historias que se tejen alrededor del Puente Justicia, o aquí sobre el lago Escondido, de que cuando estaban abriendo el camino por el Garibaldi, había una anécdota, una historia que se contaba, que no sé si es real o no, que alguien tiró dinamita en el lago Escondido y que eso originó que surgieran unos monstruos que vivían en el fondo de ese lago. ¿Y cuántas veces estábamos en la orilla del lago Fañano y especulábamos con que surja un fañanito? Bueno, esas historias, sí. Y después hay cosas que se repitieron por gente que me fue a visitar y que me extrañaba que sin saber nada de todo esto, digamos, expresaban esa sensación rara que le generaba Tierra del Fuego. Entonces llegué a la conclusión de que algo hay, que efectivamente Tierra del Fuego tiene una presencia, bueno, no es casual que a mí en particular, luego de que me fui y cuando volví y cuando me volví a ir, siempre me acompañaban esas sensaciones, los recuerdos. Tal vez porque, no sé, en todo lugar que estuve siempre tuve esa beta de investigar, curiosidad por saber la historia del lugar. Y tal vez en Tierra del Fuego, donde hay mucho más por saber. Como decía Florencia, hay historias que se están empezando a conocer en los últimos años.
y hay muchas que tal vez, desgraciadamente, nunca nos vamos a enterar, pero que suponemos la carga dramática que tuvieron. Bueno, creo que es todo lo que rodea Tierra del Fuego que nos hace... Pero además de eso, están los personajes que fueron a vivir a Tierra del Fuego. El hecho de estar en la confluencia de los dos océanos, de estar ahí próximos a las Islas Malvinas, próximos a la tan cerca y tan desconocida Isla de los Estados, tan próximo a la Antártida. Todo eso tiene una carga poderosa de generarnos una sensación de la que no es fácil desprender. Yo iba a decir eso, sí. Yo iba a decir eso sobre si natural o elaborada, o no sé cuál era tu palabra, porque el que viene aquí, por más que no haya escuchado la historia de las dinamitas o de no sé qué, por ejemplo, pero sabe a qué enclave geográfico viene, ¿no? Y eso, o sea que hay algo de, digamos, ese patrimonio simbólico que a uno lo permea, por más que a uno no le hayan contado el detalle. Claro. Como que nunca es en directo con la naturaleza, ¿cierto? Como que eso, se ve que hay algo de toda esta carga de ficciones que vos traías, ¿no? Decís desde las que tienen que ver con la historia a estas otras de las que va inventando la gente. Cuando dijiste dinamitas, me acordé de ese mito de los Selknam que cuenta por qué nuestra geografía tiene esta forma, con la bruja Taita, ¿no? Que se arroja con el héroe, con Taishín se arrojan las piedras y queda toda esta geografía insular, ¿no? De montañas y de rocas por todos lados. Está bueno lo que han destacado, ¿no? Que tanto los que estamos como los que vienen y los que conocen más historias o conocen menos, participan de algo que transmite este lugar, ¿no? La novela ya está en las librerías de Ushuaia y la semana que viene la acercamos a Río Grande también. Y bueno, por supuesto, en Buenos Aires está Bernardo, para quienes estén interesados ahí, nos pueden escribir a la editora o contactarse directamente con él en sus redes de Facebook y demás para conseguirla, y seguramente va a dejarla también en algunas librerías. Ya está empezando su distribución, digamos, el libro, para quienes se lo estén preguntando. Y bueno, como decía también, por supuesto, en Tierra del Fuego va a estar, van a haber ejemplares entregados por la editora en las distintas bibliotecas. Así que bueno, gracias Bernardo por elegir la editora para publicar. Es algo que siempre está bueno, seguir sumando autores y proyectos. Me imagino que seguirás escribiendo algunas otras cosas, como lo venís haciendo. Y bueno, quizás, seguramente en algún momento habrá oportunidad de presentar el libro en persona, cuando andes por la isla de nuevo, o cuando andemos por Buenos Aires con la editora también. Claro. Bueno, muchas gracias también, Lucas, por acompañarnos y... Vale. Esta es la presentación, ¿no? Inicial oficial, digamos, pero la de partida, pero luego se presentará el libro. Eso suele ocurrir en otros contextos y situaciones, y estaría bueno hacer una en presencia con el autor. Para nosotras sería muy lindo hacer una en presencia con Bernardo, como dijo Flor, en Tierra del Fuego o en Buenos Aires. Pero bueno, el libro ya empieza a estar en librerías y en bibliotecas, así que lo van a poder leer y por ende, bueno, era la ocasión de esta presentación. Bueno, yo también les digo gracias a cada uno de ustedes presentes en esta mesa y a todos los que nos acompañan viendo hoy en YouTube esta presentación. Así que bueno, hasta la próxima, ¿no? Gracias a todos y a la editora en particular. No hay que hasta la próxima. También a Cani también, que bueno, obviamente como nos contó Bernardo, que le insistió y bueno, acá está, así que una última muestra de esto. Cierto, así es. Muchísimas gracias, Bernardo. Haremos un brindis por él hoy. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, gracias. Abrazo.